Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos al sur de Estados Unidos, concretamente a Macomb, Alabama, en la época de la Gran Depresión. Un escenario potente para una historia que ha cautivado a generaciones. Matar a un ruiseñor, de Harper Lee. Exacto, Matar a un ruiseñor, un clásico que no envejece. Y para comprenderlo a fondo nos hemos sumergido en un montón de material. Videos resumen, listas de personajes, guías de estudio. Casi nada. La verdad es que sí, jejeje. ¿Y por qué esta historia sigue fascinando a tantos lectores? Esa es la pregunta que queremos responder. Buena pregunta. Empezamos, como siempre, sentando las bases. Macomb, Alabama, un lugar marcado por la segregación racial, tensiones sociales. Un caldo de cultivo para una historia poderosa. Sin duda. Y en este viaje nos acompaña Scout Finch, una niña llena de curiosidad y energía que te atrapa desde la primera página. Una narradora excepcional, con esa mirada inocente que te hace replantearte. Bueno, casi todo. Totalmente. A través de sus ojos, Harper Lee nos introduce en temas como el racismo, la injusticia. Temas complejos, pero que Scout, con su inocencia, nos ayuda a comprender de otra manera. Y uno de los primeros misterios que nos encontramos es la figura de Boo Radley. Ese vecino. Ah, sí, el vecino recluido. Exacto, el que se convierte casi en una obsesión para Scout, Jem y Deal. En las fuentes se habla mucho de sus intentos de contactar con él, de desentrañar el misterio. ¡Claro! Boo representa lo desconocido, lo que se esconde en las sombras, lo que la sociedad rechaza. Y a la vez despierta una fascinación irresistible, sobre todo para unos niños. Claro, claro. Para ellos, Boo es parte del juego, de la aventura. Y fíjate, hay un detalle que me llamó mucho la atención en una de las guías. Los regalos que Boo deja en el árbol para los niños. Ah, sí, los regalos. Primero chicle, luego monedas, después figurillas talladas. ¿Qué nos dice eso de él? En el fondo es un intento de conectar con el mundo. Demostrar su bondad. A pesar de su aislamiento. Exacto. Y esos regalos también reflejan esa inocencia infantil, la capacidad de ver belleza en las cosas simples. Espera, que no olvidaba. Lo de los pantalones de Jen. ¿Te acuerdas? Se quedan enganchados en la valla de los Radley. Ajá. Y al día siguiente aparecen cosidos y doblados. Vaya. De miedo. Pues sí, ese detalle nos confirma que Boo está ahí. Que observa, que protege a los niños a su manera. Como un ángel guardián silencioso. Una figura entre la realidad y la fantasía. Totalmente. Y hablando de realidades, el juicio de Tom Robinson es el eje central de la novela. Un hombre negro acusado falsamente de violar a una mujer blanca. Un tema delicado. Sin duda. En una sociedad donde el racismo es la norma. Y es ahí donde entra Atticus Finch, el padre de Scout. Un abogado con una moral. Inquebrantable. Eso es. Decide defender a Tom, aún sabiendo que la batalla está perdida. Un hombre valiente. Sin duda. En una de las fuentes lo describen como la conciencia de Macomb. Interesante. Un hombre que lucha por la justicia, aunque eso signifique enfrentarse a su propia comunidad. Es un modelo a seguir. Un ejemplo de valentía en un mundo que prefiere mirar hacia otro lado. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos que al defender a Tom, Atticus también defiende la inocencia, la verdad. La dignidad humana. Es un recordatorio importante. Y hablando de inocencia, esa frase, matar a un ruiseñor es pecado, se repite varias veces en la novela. ¿Qué significado crees que tiene? El ruiseñor se convierte en símbolo de la pureza, de la bondad, destruidas por la maldad del mundo. Nos invita a reflexionar sobre las víctimas inocentes, los que son perseguidos, condenados injustamente. Es como si Harper Lee nos dijera que hay que proteger a los ruiseñores. Exacto. De la crueldad humana. Sí, y en este caso, Tom Robinson es un ruiseñor. Pero no el único. Tienes razón. Y sí, seguimos analizando la historia desde esta perspectiva. Espera. Creo que es mejor dejarlo aquí por ahora. Sí. Sí, tenemos mucho más que explorar. Es verdad. No queremos desvelar demasiado. Os esperamos en la próxima parte para seguir descubriendo los secretos de matar a un ruiseñor. Y no olvidéis que podéis disfrutar del audiolibro completo, gratis, a través del enlace que encontraréis en la descripción. Una oportunidad única para sumergiros de lleno en esta historia. Os esperamos. Retomamos nuestra inversión y me parece clave hablar de la evolución de Scout a lo largo de la novela. Es la narradora, sí, pero también un personaje que va aprendiendo, madurando con cada experiencia. Totalmente. De hecho, una de las fuentes destaca la escena en que Scout se sienta en el balcón de la sala del juzgado, junto a la comunidad negra. Ah, sí. Es un momento muy simbólico, ¿no? Sin duda. Ahí Scout empieza a comprender la realidad del racismo y la segregación. Ya no observa desde la distancia, se ve inmersa en el conflicto. Es como si esa experiencia le abriera los ojos a una realidad que
que solo había vislumbrado. Exacto. Y hablando de abrir los ojos, ¿qué me dices de la transformación de Boo Radley en la mente de Scout? Al principio es un monstruo, una figura que le da miedo. Claro. Pero poco a poco, esa imagen se va desmoronando. Claro, porque va descubriendo que las apariencias engañan. Los regalos en el árbol, los pantalones cosidos, la protección en la noche del ataque, todo eso revela la verdadera naturaleza de Boo, un alma bondadosa. Escondida tras una fachada de misterio. Es interesante cómo Harper Lee usa la figura de Boo para cuestionar nuestros propios prejuicios, ¿no? Sin duda. Nos hace pensar en todas esas personas que juzgamos sin conocer, en los monstruos que creamos en nuestra mente. A partir de rumores, de miedos. Exacto. Y al final, Boo se convierte en un héroe, en el salvador de los niños. Sí. Pero lo hace en la sombra, sin buscar reconocimiento. Una lección de humildad y de generosidad. Totalmente. Y hablando de héroes, no podemos olvidar a Atticus Finch. Su defensa de Tom Robinson es admirable, pero también despierta rechazo en parte de la comunidad. Claro. ¿Cómo se explica esa reacción tan contradictoria? Atticus desafía el orden establecido, los cimientos de una sociedad racista. Al defender a Tom, no solo lucha por la justicia, sino que pone en evidencia la hipocresía de Maycomb. Y eso. Eso genera miedo Incomodidad. en aquellos que se benefician del sistema. Exacto. En una de las guías mencionan el paralelismo entre Tom Robinson y el caso de los Scottsboro Boys, un grupo de jóvenes negros acusados falsamente de violación en la década de 1930. Sí, un caso real. ¿Crees que Harper Lee se inspiró en él para su novela? Es muy probable. Matar a un ruiseñor no es solo ficción, es un reflejo de una época. Marcada por la discriminación. Sí, y al usar un caso real, Harper Lee le da a la historia una dimensión social y política muy potente. La escena del juicio es impactante. A pesar de las pruebas, el veredicto es de culpabilidad, Un momento desgarrador. que nos muestra la fuerza del prejuicio y lo difícil que es cambiar una sociedad racista. Es una derrota para la justicia, sí, pero también un punto de inflexión en la historia. La condena de Tom marca un antes y un después para Scout, Jem y el propio Atticus. Su visión del mundo cambia La inocencia se pierde. y la muerte de Tom intentando escapar. Es brutal. Un golpe que te deja sin aliento. ¿Cómo interpretas ese final? Es la muestra más cruda de la injusticia. Tom, sin libertad, sin esperanza, arriesga su vida para alcanzarlo. Su muerte es un símbolo de la opresión que sufren los afroamericanos. En un sistema que los condena de antemano. Te deja con la sensación de que la maldad ha triunfado. Pero la novela no termina con una visión totalmente pesimista. No, La figura de Boo Radley, aporta un rayo de luz. un atisbo de esperanza. Efectivamente. Y la escena final, con Scout acompañando a Boo de vuelta a casa. Es un gesto simbólico, de reconciliación, de comprensión. Scout, que antes temía a Boo, ahora lo ve con otros ojos. Ha aprendido a mirar más allá de las apariencias. Ha aprendido a reconocer la bondad en los lugares más inesperados. Y la frase final, la mayoría de la gente es buena cuando finalmente la ves. Resume la evolución de Scout. Y el mensaje de esperanza que nos deja Harper Lee. A pesar de la oscuridad, la bondad puede prevalecer. Y hablando de cambiar el mundo. Espera. Creo que hay algo más que analizar. Nos queda un personaje por explorar. El propio Atticus Finch. Es cierto. No podemos dejar de lado al héroe de la historia. En la próxima parte nos adentraremos en su figura, en sus motivaciones, contradicciones. Y en su legado. Seguiremos reflexionando sobre el mensaje de matar a un ruiseñor y su relevancia en el mundo actual. Os esperamos. Atticus Finch, un personaje que, como decíamos, genera admiración, pero también controversia. Sí, es verdad. En las fuentes lo pintan como un modelo de integridad, un defensor de la justicia a ultranza. Lo ves, pero también recibe críticas. Claro, de algunos sectores de Maycomb. Porque Atticus, en el fondo, desafía el sistema de valores tradicional del sur. Su defensa de Tom Robinson, un hombre negro acusado falsamente, lo coloca en el punto de mira. Exacto, en una sociedad racista. Una de las fuentes destaca la escena en que Atticus se enfrenta a la turba, Sí. la que intenta linchar a Tom en la cárcel. Un momento muy potente. Que demuestra su valentía, ¿no? Su compromiso con la justicia, incluso a riesgo de su propia seguridad. Sin duda. Atticus no solo defiende a Tom en los tribunales, lo protege de la violencia. Y la irracionalidad. Es un acto de coraje que lo convierte en un símbolo. De la lucha contra la intolerancia. Sí, Y no olvidemos las enseñanzas que transmite a sus hijos, a Scout y Jem. claro. En una guía menciona la frase, lo único que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de uno. Uf, qué frase.
¿Qué nos dice eso de la filosofía de Áticos? Que hay que seguir un código moral propio, no dejarse influenciar por la presión social. Cuando se trata de defender lo que es justo, Inculca la empatía, la tolerancia, la búsqueda de la verdad. valores fundamentales. Y aún así, no logra salvar a Tom Robinson. No, el veredicto es un golpe para la justicia. Y una muestra del racismo de Maycomb, Es una derrota amarga. pero no en vano, ¿no? No. La lucha de Atticus deja huella en sus hijos, en algunos habitantes de Maycomb, La semilla de la justicia. aunque tarde en dar frutos. Y al final, la figura de Boo Radley, Sí. el misterioso vecino que salva a los niños. Aporta esperanza. Boo, que al principio era un objeto de miedo, Se revela como un protector, una encarnación de la bondad. que surge en los lugares más inesperados. Y esa escena final, Scout acompañando a Boo a casa, Un gesto conmovedor de reconciliación. de superación de los prejuicios. Matar a un ruiseñor nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, la lucha contra la injusticia, La importancia de defender la verdad y la bondad. incluso en los momentos más difíciles. Para aquellos que quieran profundizar en la novela, les recomendamos el audiolibro, disponible de forma gratuita en el enlace de la descripción. Una experiencia única para sumergirse en la atmósfera de Maycomb y en la historia de Scout, Atticus y Boo Radley. Una historia que, a pesar de estar ambientada en el pasado, Sigue vigente. sus enseñanzas Sí. sobre la justicia y la tolerancia. Son más necesarias que nunca. Y hasta aquí nuestra inmersión en Matar a un ruiseñor. Esperamos que la hayan disfrutado. Y que les inspire a construir un mundo más justo y compasivo.